Vamos a orar, incline su rostro para entrar a la enseñanza. Señor, te doy gracias, gracias Señor, gracias Padre, porque hoy tú nos has traído para aprender de tu palabra, para aprender lo que tú tienes para nuestra vida. Señor, te pedimos que en este tiempo quites toda distracción, quites toda inquietud de nuestro corazón. Dígale, Señor, quita todo afán. Hoy pongo en tus manos todo afán, toda inquietud, lo que dejé en mi casa o lo que voy a hacer después. Lo pongo en tus manos, Señor, en este momento. Trae claridad a mi mente, trae descanso a mi corazón para poder recibir tu palabra. Dígale, Señor, cubro mi vida con tu sangre poderosa y estoy listo para que tú me hables en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos recordamos la enseñanza de la semana pasada? ¿De qué hablamos? ¿De qué nos habló nuestra pastora Claudia? A ver, vamos a ver. ¿Nadie vino? De no hablar más de la cuenta. El Señor nos estuvo enseñando a cómo relacionarnos por medio de nuestra pastora Claudia, a cómo relacionarnos con las personas. ¿Y cuál es la palabra de este año? Relaciones en Cristo. Y eso es lo que hemos estado aprendiendo durante todos estos primeros domingos del año, de cómo relacionarnos en Cristo con las personas, de cómo relacionarnos en Cristo con Dios. Primeramente tenemos que tener una relación íntima y profunda para podernos relacionar con los demás. Amén. Y cuando nosotros nos empezamos a relacionar con Dios, vamos aprendiendo muchas cosas, ¿verdad? Vamos aprendiendo a orar, vamos aprendiendo a leer la palabra. Y algo que he entendido en mi vida es que para relacionarnos y a tener una buena relación con las personas, nosotros tenemos que aprender a relacionarnos primeramente con el Señor, a tener una intimidad, a tener principios, a tener fundamentos claros con Él, ¿sí? A poder profundizar en Él, a poder entrar en Él. Y de esa forma nos vamos relacionando de mejor manera con nuestra familia, con nuestros amigos, con las personas que están a nuestro alrededor. ¿Y cuál es ese manual que nos enseña a relacionarnos? Es la Biblia, la palabra del Señor. ¿Cuál es el versículo lema de este año? Primera de Pedro, capítulo ¿cuánto? ¿Tenemos la imagen? Yo sé que vas a hacer el ejemplo, pero para que lo recordemos. Hay un versículo fundamental en nuestras vidas que nos llevan a relacionarnos, que nos enseñan cómo tenemos que relacionarnos. Pero para que usted lo tenga grabado en su corazón, anótelo en su agenda, anótelo en su teléfono, tómele foto para que usted sepa a dónde nos está llevando el Señor este año. Y el Señor nos está llevando a aprender a relacionarnos cada día con las personas, pero primeramente tenemos que entrar en nuestra relación íntima con el Señor, a relacionarnos con Él. Cuando nosotros antes de conocer de Dios, ¿cómo era nuestra relación con Dios? Antes de que usted llegue a una iglesia, ¿cómo usted se relacionaba con Dios? Muchos solamente repetíamos lo que nos habían enseñado, ¿correcto? A hacer un rezo, como muchos lo llamábamos, o a repetir algo constantemente, repetíamos, y no estaba mal, pero repetíamos, pero la oración era ir profundo, era tener una relación. Y antes de nosotros llegar a la iglesia, nosotros nos relacionábamos de esa forma, con Dios. Y muchas veces, actualmente también con Dios, en la actualidad, nos relacionamos y nos seguimos relacionando de esa forma. Que venimos con Dios, delante de Dios, presentándole peticiones de cada una de las cosas que nosotros tenemos, y no está mal, ¿verdad? Pero hoy vamos a aprender mucho más de cómo es relacionarnos con Dios. Yo le he pedido a los jóvenes, vamos a hacer un ejemplo de cómo muchas veces nosotros oramos
en nuestra vida cotidiana. Tenemos a Manuel que está representando a Dios. Él va a estar calladito ahí. Es que tiene cara de angelito, por eso lo escogí. Manuel va a estar representando a Dios y cada uno de los jóvenes va a estar pasando y va a ser un ejemplo de cómo muchas veces nosotros orábamos o seguimos orando. ¿Ves? Te traigo mi petición por mi trabajo. Te traigo mi petición para mi novia. Te traigo mi petición por salud. Te traigo mi petición por finanzas. Traigo mi petición por medio ambiental. Te traigo mi petición para mi escuela. Te traigo mi petición por mi país. Por su país. Muchas veces nosotros nos relacionamos con Dios, nosotros nos relacionamos con Dios de una forma que traemos peticiones. ¿Cuántos nos relacionamos de esa forma? A mí me pasa. Sí, yo soy pastor y no por eso no me va a pasar, me pasa. Entro delante de Dios y le digo, Señor, hoy voy a ir al trabajo y por favor que el Freeway 5 no haya accidente ni nada para poder llegar temprano. ¿Sí? Y poder llegar a tiempo. Y vamos, desde el primer momento que nos levantamos, presentamos una petición, ¿correcto? A todos nos pasa porque normalmente nos enseñaron a que delante de Dios, Dios es el solucionador de cada una de nuestras necesidades o cada una de nuestras peticiones. Y eso es real. Él es el solucionador de nuestras dificultades, de nuestras cargas y que tenemos que ponerlas delante de Él. Pero relacionarnos con Dios va mucho más profundo que yo tenga que traer mis cargas y mis peticiones a Él. Diga conmigo, mi relación con Dios va mucho más profundo que mis necesidades. Le quiero hacer una pregunta. ¿Usted no cree que Dios conoce sus necesidades? Dice la palabra del Señor, no lo digo yo, que Él conoce todo. Dice la palabra que Él conoce aún lo más profundo de nuestra vida. Él lo conoce. Él sabe por qué necesidad usted está pasando en este día. Él sabe por qué necesidad usted está pasando con su familia, con su trabajo, con cada una de las situaciones. Él las conoce. Pero hemos establecido que nuestra relación con Dios es solo el solucionador. Y le traemos cada una de nuestras necesidades y peticiones. Y eso está bien, porque tenemos que ir a Dios. Pero la relación con Dios va mucho más profundo. Nuestra oración con Dios va mucho más profundo. Y el tema de este día se llama principios básicos en nuestra relación con Dios. ¿Cómo se llama la enseñanza de este día? Y vamos a recordar 8 principios básicos. No digo vamos a aprender, porque tal vez ya todos los conocemos o lo hemos oído, pero vamos a recordar 8 principios básicos de relacionarnos con Dios. Y la primera es una oración correcta. Orar correctamente es el primer punto. ¿Cómo así, pastor, orar correctamente? Porque todos oramos, ¿verdad? O eso espero. Todos oramos. Así sea por la comida, pero oramos. Todos oramos. Pero nuestra oración tiene que ver mucho más allá de nosotros presentar peticiones o necesidades a Él. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y te responderé. Póngale atención, clama a mí y te responderé y te daré a conocer grandes cosas
y ocultas que tú no sabes. Él nos dice y te responderé. Cuando Él nos dice te responderé, muchos de nosotros lo interpretamos es como que el Señor va a solucionar mis dificultades. Sí, el Señor me va a responder con un trabajo, el Señor me va a responder con algo que yo necesito, pero la respuesta de Dios muchas veces va más allá, donde no nos soluciona los problemas del trabajo, donde no nos soluciona los problemas migratorios, donde no nos soluciona los problemas cotidianos de la familia, pero sí nos responde diciéndonos, tú tienes que hacer un cambio. Pero esa parte no nos gusta escuchar. Queremos siempre escuchar, Señor, tú vas a solucionar mis dificultades, tú eres el solucionador de cada una de mis cosas. Y cuando Él nos dice, clama a mí y te responderé, está diciendo que nos va a responder y no necesariamente de la forma como yo quiero. Amén. Porque nosotros pensamos que Dios tiene que respondernos como yo quiero. Si yo necesito un carro, entonces Dios me tiene que responder con el carro ya. Si yo necesito un trabajo, Dios me tiene que responder con el trabajo ya. Y si no nos responde, le hacemos pataleta a Dios. No sé si le pasa a usted, pero a mí sí me pasaba. Y muchas veces me puede pasar. Señor, ¿por qué no me respondes de esta manera? ¿Por qué si yo he clamado 1 año, 2 años, 3 años y la dificultad en mi esposo y mi esposa y mis hijos sigue igual? La dificultad en mis finanzas sigue igual. Tú prometes que nos vas a prosperar, pero no prospero. Y muchas veces pensamos que la respuesta de Dios tiene que ser como yo quiero. Y dígale que está a su lado, estamos equivocados. Muchas veces Dios nos va a responder diciéndonos, tienes que hacer un cambio. ¿Por qué hice este ejemplo al inicio? Porque la mayoría nos venimos delante de Dios, todos venimos delante de Dios, pero ¿ustedes vieron en el ejemplo que alguno se sentó a conversar con Dios? No, ¿verdad? Todos trajeron peticiones, todos trajeron necesidades, pero ninguno se sentó a conversar con Dios. Y cuando nosotros conversamos con Dios, vamos a escuchar cosas que no nos agradan, porque nos va a recordar de sus promesas, pero nos va a decir tienes que dejar el alcohol, tienes que dejar tal situación, tienes que dejar de escuchar música secular, tienes que esforzarte más. Sí, Señor, pero yo trabajo, sí, pero tienes que esforzarte más. Sí, Señor, pero llevo haciendo tal cosa, sí, pero tienes que seguirla haciendo. Por muchas veces delante de Dios vamos a escuchar cosas que no nos agradan, porque siempre nuestros oídos quieren escuchar ¿qué? La solución. Y es normal porque nosotros humanamente queremos así, solucionarlo, tener la solución inmediata. Y muchas veces interpretamos como que la solución, la oración es la solución. Pero la oración quiero decirle que no tiene nada que ver con presentarle peticiones a Dios. Si vamos en el Antiguo Testamento, la oración era en meterse al lugar santísimo a adorar a Dios, a reconocer quién es Él, a reconocer sus atributos sobre nuestras vidas. Más adelante el versículo dice, y te daré a conocer grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Y muchas veces pensamos que Dios nos va a mostrar grandes cosas de los demás. Dios nos va a mostrar grandes cosas y ocultas de los demás. Pero si Dios no nos ha mostrado las cosas grandes y ocultas de nosotros, todavía no nos puede mostrar la de los demás. Porque Dios tiene un norte para nosotros y Él nos quiere mostrar su propósito con nosotros. Amén. Él quiere mostrar cuál es tu llamado, cuál es su propósito en su vida. Y Él tiene grandes cosas para nosotros, pero Él nos quiere mostrar aquello. Y quiere mostrarnos las cosas ocultas que están en nuestra vida. ¿Usted sabe que hay pecados o cosas ocultas en nuestra vida que ni nosotros las conocemos?
Porque hay cosas generacionales que no las conocemos, que las venimos arrastrando sin conocerlas. No sabemos qué estamos arrastrando. Y hay muchas cosas ocultas en nuestra vida que no conocemos. Pero muchas veces interpretamos Jeremías 33:3, clama a mí y te responderé, es decir, ya, y te daré a conocer grandes cosas y ocultas de los demás. Pero Dios quiere mostrarnos en nuestra vida. Cuando yo me pongo a conversar con alguien, es conocer a esa persona. Yo converso con la pastora Miluska y conozco a la pastora Miluska. Sé dónde vive la pastora Miluska, sé el color de su carro, sé su comida favorita, sé todo de la pastora Miluska porque converso con ella. Y conocer a Dios y relacionarnos con Dios es de la misma forma, es de la misma manera. Yo conozco todo lo de Dios. Dios conoce todo lo de nosotros, pero para nosotros conocer a Dios profundamente, tenemos que entrar en una relación. Amén. Pero ¿cómo así, pastor? Si yo estoy en una relación, yo estoy orando, yo estoy estudiando la palabra, yo estoy llegando a la iglesia. Sí, eso está bien. Pero en nuestra relación con Dios, en nuestra conversación con Dios, es una conversación. Es entrar a hablarle y entregarle toda nuestra vida. Y es escucharlo también, que Él quiere de nosotros. Amén. Cuando yo me pongo a conversar con Manuel, si yo solamente le hablo a Manuel, Manuel va a conocer todo lo mío, pero yo no voy a conocer nada de Manuel. ¿Sí me expliqué? Y muchas veces somos con Dios así. Yo me acerco a Dios, le entrego todo y repito el versículo y yo voy a declarar la palabra, pastor, y declaro la palabra, pero resulta que no se trata de declarar la palabra. Se resulta que la palabra tiene que ser eficaz en su vida. Amén. Porque yo puedo repetir un versículo y reclamarlo, pero si el Señor me está diciendo aplícalo en tu vida y no lo aplico, entonces puedo seguirlo repitiendo y declarando por años y no va a ocurrir nada. Y el acercarnos con Dios es acercarme con Él y relacionarme con Él. Permitir escuchar lo que Él tiene para mí. Permitir escuchar lo que Él tiene para cambiar y mejorar en mi vida. Amén. El segundo punto es estudiar la palabra de Dios correctamente. Hebreos capítulo 4 versículo 12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra del Señor nos guía y es la que nos instruye a relacionarnos con Él y con los demás. Amén. Muchas veces nosotros, yo sé que en esta iglesia no pasa y a usted no le ha ocurrido, interpretamos la palabra a nuestra forma y a nuestra conveniencia. Por eso dice la palabra que Él discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y la palabra tenemos que estudiarla cada día, a entrar a profundizar en Él y a aplicarla en nuestra vida. La palabra tiene que hablarnos, por eso dice la palabra que es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne cada pensamiento de nuestros corazones. Nosotros podemos decir muchísimo, pero ¿quién conoce las intenciones de nuestros corazones? Es el Señor. Él conoce las intenciones de nuestros corazones. El tercer punto en nuestros principios básicos de relacionarnos con Dios es entregar adoración y alabanza. Entregar adoración y alabanza. Isaías capítulo 25, versículo 1 dice: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza.
El salmista estaba declarando y diciendo, yo te exaltaré, alabaré, bendeciré tu nombre. Es entregar nuestra mejor adoración y nuestra mejor alabanza. Y nuestra mejor adoración no quiere decir solamente una canción. Adoración va mucho más allá. Que yo muevo esta Biblia y la muevo con gozo. Amén. La muevo con alegría. No, ay Señor, otra vez me toca mover la Biblia. Le entrego mi mejor adoración, le entrego mi mejor alabanza a Dios. El cuarto punto es entregar nuestras debilidades a Él. Son principios básicos para nosotros estar relacionándonos con Dios. Romanos capítulo 8, versículo 26 dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cada uno de nosotros estamos luchando con alguna área, ¿verdad? ¿O somos perfectos, como decía al inicio? Cada uno estamos luchando con alguna situación. Y no quiere decir que para relacionarme con Dios yo tengo que ser perfecto, que ya todo esté solucionado. Hay áreas en nuestra vida que tenemos que entregarlas. Y cuando las entregamos a Él, Él se va a encargar de cada una de las situaciones débiles que están en nuestra vida y las va a fortalecer. Es decir, yo vengo delante de Dios a decirle, Señor, estoy luchando con la pornografía, te lo entrego. Señor, estoy luchando con el alcohol. Señor, estoy luchando con la mentira. Señor, estoy luchando con la pereza. Señor, estoy luchando con el chisme. Señor, estoy luchando con el pleito, con la ira. Te lo entrego. Señor, estoy luchando con tal situación y la pongo en tus manos. De esa forma yo me relaciono con Dios. Cuando yo vengo a Él y le traigo todas mis debilidades a Él. Y esas debilidades se fortalecen en Él. Amén. Porque si usted en sus fuerzas está luchando, no lo va a lograr. No vamos a poder. Pero cuando se las traemos a Él, es Él que se va a fortalecer por medio de esas debilidades. Amén. Y tener debilidades no quiere decir que usted no puede entrar en una comunión con Dios. Sí, puedo entrar en una comunión con Dios. Cuando me aleja mi comunión con Dios es cuando el Señor me está diciendo, deja de mentir. Y le digo, ay Señor, pero es que tengo que mentir porque pues, si no, ¿cómo hago? Deja el chisme. No, Señor, es que tengo que informar a la gente para que ore. Deja el alcohol. No, Señor, es que no pasa nada. Señor me dice, deja tal cosa. Y yo le entrego justificaciones. Y eso sí entorpece mi relación con Dios. No está mal tener debilidades porque todos las tenemos. Todos somos humanos. Está mal no reconocerlas delante de Él, entregárselas a Él, despojarlas en Él y trabajarlas con Él. Amén. Y debilidades no quiere decir solamente un pecado de fornicación, de adulterio. Debilidades va mucho más allá. Muchos luchamos con la debilidad de ser impuntuales. Es una debilidad. Porque llegamos tarde a todo lugar. A mí me pasa. Y yo en este tiempo le he estado diciendo al Señor, estoy trabajando contigo y no crea que es fácil. Porque siempre en el camino aparece algo, pero queremos solucionar ese algo y llegamos impuntuales a donde teníamos la cita. Y cuando yo soy impuntual, ¿glorifico a Dios? Mi relación con Él va mucho más allá que debilidades que las que nosotros pensamos que son pecados.
al no orar. ¿Cuántos ayunamos en este mes? ¿Fue fácil? No fue fácil, fue difícil. Pero en Él se fortalecen nuestras debilidades. El poder orar, el poder leer la palabra. Muchas veces por el afán del día a día no leemos la palabra del Señor en toda la semana. No sé si le pasa a usted, pero yo sé que aquí no pasa eso. No leemos en toda la semana. Y es una debilidad que yo tengo que reconocerla delante de Dios, porque si no leo la palabra, ¿cómo la aplico? No, pastor, es que yo escucho la enseñanza el día domingo. Sí, y eso está bien, pero el Señor quiere hablarnos no solamente el domingo, el Señor quiere hablarnos todo el tiempo. Amén. ¿Cuántos escuchamos alabanza durante la semana? Amén. No, pastor, yo las escucho el domingo. Debilidades va mucho más allá que simplemente pecados que nosotros los hemos denominado como que tengo que trabajarlos. En que mi palabra sea sí y sí. Amén. Voy a llegar y que usted sepa que va a llegar. Voy a estar y usted, no, es que el hermano dice que va a estar y ahí va a estar. Y todos tenemos que trabajar en cada una de esas áreas. Dice la Biblia que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Hay mucho más por profundizar en nuestras debilidades. El querer relacionarme por solamente agradar a alguien o por tener un beneficio de alguien también es una debilidad. No, es que tú tienes que ser amigo de Martita porque Martita te va a enseñar a hacer unas arepas deliciosas. Es que tú tienes que ser amigo de Arturo porque Arturo sabe domar caballos y él te va a enseñar a domar caballos y vas a obtener, y él no te va a cobrar nada si tú eres amigo de él. Debilidades van mucho más allá. Pero nosotros denominamos pecados, nosotros elegimos pecados y le decimos estos sí son pecados, estas sí son debilidades. Pero debilidades van mucho más allá. De decir, esta debilidad tengo, Señor, que quiero agradarle a todo el mundo. O quiero obtener un beneficio de la otra persona. Va mucho más allá las debilidades que solamente pecados que nosotros hemos denominado. El quinto punto es amar a los demás. Y estoy corriendo porque el tiempo corre. Juan capítulo 13, versículo 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Amar a los demás, ¿es fácil? No. No. Amar a los demás no es fácil. Pero muchas veces tenemos muchas cargas en nuestro corazón hacia los demás y pensamos que eso está bien. Y tenemos muchísimas cargas en nuestro corazón por otras personas. Y lo hablo desde la práctica, desde lo que yo he vivido. No puedo decir que yo no lo he sentido. Y pensamos que eso está bien. Y pensamos que yo me estoy relacionando con Dios porque pues yo llego a la iglesia, pastor. Pero si yo no amo a los demás, y amar a los demás no quiere decir que voy a amar solo a la pastora Miluska porque la pastora Miluska siempre encuentra una solución, es muy amable. Amar a los demás quiere decir que voy a amar hasta el que es más difícil de amar, que muchas veces somos nosotros mismos. Amén. Los más difíciles. Pensamos que es el resto, pero muchas veces somos nosotros mismos. Cuando amamos a los demás, podemos servir con libertad y sin condición. Porque cuando yo amo a los demás, voy a servir con una verdadera libertad, no limitándome y sin condiciones.
¿Jesús nos puso condiciones cuando murió en la cruz del Calvario? No. Él se entregó completamente para traer libertad a nuestra vida, sin importar cuántas veces le íbamos a fallar. Por eso cuando Jesús le pregunta, si recordamos en la palabra, a Pedro le dice, ¿me amas? Pedro le dice, sí, Señor. Y eso está en Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Le dice Jesús a Pedro, ¿me amas? Y Pedro, sí, Señor, te amo. ¿Me amas? Sí, tú sabes que te amo. ¿Me amas? Sí, claro, tú ya lo sabes. Termina diciéndole por tercera vez que le preguntó, ok, apacienta mis ovejas. Porque es fácil decir, yo amo al Señor, pero no amo a la gente. Amén. Y por eso Jesús le estaba preguntando a Pedro, ¿me amas? Ok, apacienta mis ovejas. Y amar a los demás es servir por completamente a los demás, entregarnos a los demás. En el mes de diciembre, nosotros como familia, con Daniela, con Isabela, con Luciana, pero mucho más con Daniela como esposo, siempre oramos y le damos gracias a Dios por el año y damos gracias a Dios por lo que Él ha estado haciendo y damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Pero en diciembre yo le estaba diciendo al Señor, Señor, tú sabes que te amo, pero muchas veces es cansado el insistir con una persona y que esa persona no tenga un cambio y que esa persona crea que uno le está presionando. No es fácil dirigir a la gente. Y el Señor me recordó en su palabra, ¿me amas? Ok, sigue apacentando mis ovejas. Amar a los demás va mucho más allá de lo que nosotros creemos. Amén. Pensamos que amar a los demás tiene que ser como todo alegría, todo gozo. Pero en esa relación de amar a los demás van a haber altos, van a haber bajos, van a haber desacuerdos, van a haber muchas cosas. Pero de eso se trata el amar a los demás. Y que a pesar de eso, yo voy a servir por completamente. Sí, yo voy a servir, pero no quiero servir con Manuel. Es que Manuel todo le busca algo. Pero de eso se trata. Amén. No, es que yo o sirvo a mi tiempo, sirvo a mi forma. El sexto punto es cumplir con bautizarnos. Y hoy tenemos bautizos. Amén. Mateo capítulo 3, versículo 3 al 17 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos la justicia. Entonces les dejó y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos les fueron abiertos y vino el Espíritu de Dios y que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si vemos, Jesús es el Hijo de Dios. Si viene a donde Juan y le dice, tú tienes que bautizarme porque quiero cumplir los principios de relacionarme con mi Padre. Jesús no hizo excepción en su vida porque Él sabía que Él venía como humano. Y Él a venir como humano, Él no como deidad, 100% Dios, 100% hombre, pero en su hombría, en su humanidad, Él tenía que cumplir los principios de relacionarse con Dios.
Y uno de esos principios era bautizarse. Por eso es que vemos cuando él se acerca a Juan el Bautista, le dice, bautízame. Juan le dice, no, tú eres el que tienes que bautizarme. Y Jesús le dice, no, tenemos que cumplir el mandato. Tenemos que cumplir la palabra. Jesús en todo momento mostraba su sencillez, su humildad y reconocía que tenía que cumplir principios, que él no estaba exento de cumplir principios. Amén. Y nosotros no estamos exentos de cumplir los principios. Y de la mejor manera o de la mejor forma que nosotros hemos aprendido es por medio de Jesús. Vemos que Jesús se entregó totalmente. Vemos que Jesús lo dio todo. Vemos que Jesús oraba, vemos que Jesús ayunaba, vemos que Jesús meditaba en la palabra de su Padre, vemos que Jesús cumplía con el mandato de bautizarse, vemos que Jesús daba lo que era del Señor. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que vivir bajo esos principios. Por eso es que Jesús nos dice en su palabra que Él no vino a abolir nada, no a decir esto tiene que cumplirse o esto no, sino a tener una relación con Dios, a tener una relación con Él, que mucho más allá de solamente cumplirla. El séptimo punto es cumplir con el mandamiento de diezmar y ofrendar. Malaquías 3:8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. ¿Qué es el diezmo? ¿Qué es el diezmo? Es el 10% de lo que el Señor nos ha entregado, nosotros se lo entregamos a Él. Por mandato a su palabra. Por eso dice, ¿robará el hombre a Dios? Sí. Por medio de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y yo sé que muchas veces no conocemos esto, o que lo damos por entendido que eso no es parte de nuestra relación con Dios. Relacionarnos con Dios, pastor, no me hable de diezmos ni ofrendas, porque relación con Dios no es dinero. Y Jesús sí dijo, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Usted cumpla con sus impuestos, usted cumpla con todo, pero a Dios usted le entrega lo que es de Dios, y eso está en Mateo capítulo 22, versículo 20 al 22. Dios, en nuestra relación con Él, va mucho más allá que nuestros pensamientos. Si nuestra vida en Dios está siendo direccionada por lo que yo creo, eso no es relación. Eso simplemente es un Dios que nosotros hemos levantado en nuestra vida, pero que no está acorde con la palabra del Señor. Amén. Y nosotros seguimos a un Dios en base a lo que está escrito en la palabra del Señor. Y yo sé que hablar de diezmos y ofrendas no es tan fácil. Por eso es que es un principio que nosotros tenemos que cumplirlo para podernos relacionar con Él. Porque si no lo cumplimos y descreemos que solamente la oración, que solamente el leer la palabra, pero no aplicarla, es relación con Dios, quiero decirle que no. La palabra yo la leo para que haga un efecto en mi vida y para llevarla al cumplimiento en mi vida. Amén. Pero si yo leo la palabra y digo, amar a los demás, no, Señor, vámonos a que tú me vas a prosperar este año. Diezmar y ofrendar, no, Señor, eso es el Antiguo Testamento. Vámonos a que tú me vas a prosperar. Eso no es relación. Eso no es relación. Relación va mucho más profundo. Y en nuestra vida cotidiana tenemos que aprender a relacionarnos con Dios primeramente, porque si nosotros no podemos relacionarnos con Dios,
¿cómo nos vamos a poder relacionar con la gente? Porque nos vivimos saltando principios básicos de la palabra porque no me parece. Porque no estoy de acuerdo. Pero si la palabra de Dios está escrito, Dios no nos pregunta. Son principios que nosotros tenemos que cumplirlos. Y al ver su cara me recuerda una historia. Todos están como preocupados. Al ver su cara me recuerda una historia. Cuando se acerca un joven al Señor. Cuando Jesús estaba en la tierra, para que usted diga, el pastor ya se salió de la Biblia, eso no tiene nada que ver en la Biblia. Me recuerda una historia que cuando Jesús estaba en la tierra, viene un joven y le dice, Señor, yo te quiero seguir y yo cumplo con todo. ¿Qué tengo que cumplir? Tienes que amar, eso lo hago. Tienes que perdonar, eso lo hago. Tienes que hacerlo de aquí, eso lo hago. Y Jesús le dice, ok, muy bien, todo eso lo haces. Anda, vende todo lo que tienes y vuelves y eres mi seguidor. Y dice la palabra, no sé, se me fue el versículo, dice la palabra que él se fue entristecido. Mateo capítulo 19, versículo 16 al 30, dice en el versículo 22, cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Quiero decirle que las riquezas no es un problema, ¿sí? Porque muchas veces hemos pensado que el evangelio se trata de pobreza y que eso no es una verdad. Porque si estamos en una relación con Dios, Dios nos va a bendecir, dice la palabra, hasta que sobre y abunde. Relación con Dios no es pobreza. Yo crecí en una iglesia donde se pensaba que relacionarnos con Dios era pobreza. Mientras usted más pobre sea, más santo es. Y eso no es verdad. Porque si usted está en una relación con Dios, el Señor lo va a prosperar. Amén. Y si usted cumple con los principios, el Señor lo va a prosperar. Es como cuando usted se presenta a migración y le dice, aquí está todo. Y ok, listo, aquí están sus papeles. Le dicen, ¿verdad? Así de fácil. No, ¿verdad? ¿Qué le dicen? Usted se saltó la frontera. Eso es otro proceso. Pero como es el gobierno, está bien. Dígame qué proceso y yo lo hago. Tiene que mandar un perdón. Listo, lo mando. Pero usted volvió y se saltó la frontera otra vez después de que lo regresamos. Ese es otro proceso. Dígame lo que usted tenga que hacer, pero yo lo hago. Hay principios que tenemos que cumplir donde estemos. En el país que estemos, en la ciudad donde estemos, en la familia que estemos, en la iglesia que estemos y con el Señor. Pero con el Señor sí somos muy fáciles para negociar nuestros principios porque el Señor me entiende. Es que el Señor me entiende que yo estoy pasando necesidades. Es que el Señor me entiende que yo estoy pasando por diferentes áreas en mi vida. ¿Cuántos recibieron este libro el año pasado, los líderes? ¿Cuántos lo leyeron? Este libro del pastor Robert Morris habla de principios básicos de relacionarnos con Dios por medio de nuestras finanzas. Y si yo le entrego a Dios todo, pero no le entrego mis finanzas, no nos engañemos. No nos estamos relacionando con Dios. Es como que yo me haya casado con la pastora Daniela y le diga, tus finanzas son tus finanzas y las mías son las mías. Ya hay una división, ¿sí? Ya hay una división. Pero dice la palabra que cuando yo me caso, somos una sola
carne. Y esto encierra en todo, en finanzas, en todo. Soy una sola carne. Porque si a mi esposa le va bien, ¿a mí me va a ir mal? No. Si a mí me va a ir bien, a mi esposa también le va a ir bien. Y nuestra relación con Dios es de esa misma forma y es de esa misma manera. Es relacionarnos con Dios por completamente. Y yo sé que muchas veces no es fácil. Cuando nosotros llegamos a este país y llegamos porque el Señor nos mostró, el Señor teníamos 24 o 25 años y el Señor me puso a comprar una casa. Y yo le dije, Señor, pero si tú quieres que yo vaya a Estados Unidos, ¿cómo es que voy a comprar una casa? O sea, no entiendo. Y luego me puso a comprar un carro. Y le dije, Señor, pero no entiendo. Si tú me vas a sacar de Ecuador, ¿por qué me pones a comprar una casa y un carro? Y cuando vinimos, tuvimos que dejar todo. Al igual que usted tuvo que dejarlo todo, ¿verdad? El Señor quería saber si realmente yo estaba decidido a dejarlo todo. Es fácil decir, Señor, yo lo dejo todo cuando no tengo nada. Pero es fácil decir, no es fácil decir yo lo dejo todo cuando tengo muchas cosas. Por eso es que dice la Biblia que el joven se entristeció y se fue. Porque él pensaba que él cumplía con todo. Yo cumplo con todo, le dijo a Jesús. Yo puedo ser hasta mejor que tus discípulos. Yo soy un orador. Mira, yo te oro desde la mañana hasta la noche. Yo me sé toda la Biblia. Yo ayuno, yo aguanto hambre por ti. Donde tú me llevas a predicar ni te voy a pedir de comer. Yo soy el mejor. Y Jesús le dijo, ok, anda y vende todo lo que tienes. Dice que el joven se fue triste. Porque ahí estaba su tesoro. Y el problema es que donde está nuestro tesoro es donde no nos va a dejar relacionarnos completamente con Dios. Amén. Donde ponemos nuestro tesoro, donde ponemos nuestra importancia, no nos va a dejar relacionarnos con Dios. ¿Usted sabe todo de su esposa? ¿Verdad que sí? Usted sabe cuánto gana, cuánto vendió, cuánto perdió, todo. Asimismo el Señor es en nuestra vida. Él sabe todo. Pero nosotros tenemos que cumplir con principios básicos para prosperar. Por eso le digo que la oración es importante. Pero si yo estoy orando de que el Señor me saque de una dificultad y el Señor me dice diezma y ofrenda y yo no lo hago, mi oración está yendo al vacío porque Él me está dando un mandato, me está dando una orden. Y cuando nosotros vinimos a Estados Unidos, para seguir con la historia, pues no era tan fácil porque acabábamos de llegar. Pero algo que sí teníamos muy claro con la pastora Daniela era que así sea entre $1, no vamos a dejar de cumplir con las promesas de Dios. Y hay una hermana que ya no viene a la iglesia porque ella es intercesora, pero está orando por la iglesia, pero por distancia no está viniendo. Y ella nos regalaba $7 cada semana. Y yo le decía a Daniela, ¿qué quiere decir $7 cada semana? Quiere decir que Dios nos va a bendecir y nos va a sostener cada día de la semana. Y de esos $7 sacábamos el 10%. Y sacábamos nuestra ofrenda. Y teníamos muchas cosas por cubrir en Ecuador. Si nos vamos a entregar a Dios, nos tenemos que entregar, como dice nuestra pastora Claudia, con toda o con toda. Porque a medias no sirve. Conozco gente que pasa 40 años en la iglesia y se conformó solo con llegar a la iglesia, orar, cantar, exaltar el nombre de Dios por medio de las alabanzas y salir por la misma puerta. Y orar por la misma dificultad 40 años.
pero tenemos que hacerlo con todas. Pero nosotros en nuestros principios con Dios son fáciles de manejarlos. Yo esto sí lo cumplo, yo esto no lo cumplo. Amar a los demás no es muy fácil, no lo voy a cumplir. Ofrendar tampoco, diezmar todavía eso no me queda claro, no lo voy a hacer porque el pastor se va a comprar un nuevo carro y tal vez vaya a ser con mi ofrenda y mi diezmo. Y quiero decirle algo muy claro y quiero ser muy franco. Lo que nosotros hagamos delante de Dios como líderes o como papás, vamos a dar nosotros una respuesta delante de Dios. Pero lo que usted cumpla delante de Dios, Dios lo va a bendecir a usted. Amén. Yo no vengo a la iglesia porque el otro no viene. Yo vengo a la iglesia porque yo quiero salvación. Pero si usted no vendría a la iglesia o pondría a condicionar su venida a la iglesia por tales situaciones, entonces nadie estuviéramos aquí. De igual forma es nuestro mandato y nuestro cumplimiento con los principios básicos que Él tiene en nuestra vida. Amén. Los principios de Dios no se negocian. Los principios de Dios son principios. Punto. Cuando usted hace sus taxis, te tiene que cumplir con todo, ¿verdad? No, pero es que yo quiero que se cumpla así. Tiene que cumplirlo, le toca. Le toca. En las leyes de tránsito, usted, si se pasa un rojo, ¿qué va a pasar? Y hay un policía cerca. Lo van a parar, le van a poner una multa, un ticket. No son negociables. Pero nuestros principios en Dios muchas veces los negociamos. Son fáciles. Son fáciles de negociar porque Dios me entiende. Y quiero decirle que sí, que Dios nos entiende. Pero si yo pongo condición a relacionarme con una persona, entonces no es una relación. De igual forma con Dios. Y si es muy fácil saltarnos nuestros principios en Dios, va a ser muy fácil saltarnos nuestros principios con las personas. Amén. El octavo punto, para ir cerrando porque el tiempo corre, es cumplir con nuestras primicias. ¿Qué son las primicias? Proverbios capítulo 3 versículo 9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Primicias es de lo primero, lo que el Señor me ha bendecido. ¿Y cuál es el mayor ejemplo de primicias? Voy a llevarlo hasta desde lo más básico. Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos entregó lo primero. Dios nos entregó lo mejor. Y cuando nosotros entregamos nuestras primicias al Señor, es lo primero, entregarle a Dios lo primero en nuestras vidas, lo primero en nuestras cosechas, lo más importante. Y lo vemos en un ejemplo de la Biblia que usted lo conoce, para ir cerrando, cuando Dios le pide una ofrenda a Caín y Abel. Dice que Caín entregó una ofrenda buena, pero dice que Abel entregó de lo mejor, de lo primero, de lo primogénito. Él trajo lo mejor. Y las primicias es que cada vez que yo, al terminar el mes de enero, voy a entregarle lo mejor al Señor, porque de ahí va a ser bendecido los demás. Amén. ¿Sí me expliqué? Yo vengo y traigo al Señor lo mejor, porque de ahí va a ser bendecido el resto. Pero nosotros siempre le entregamos al Señor el resto, lo que nos queda. Señor, es que ya pagué la renta, pagué esto, pagué lo de acá, pagué lo de acá, y ya me queda solo esto. Y está bien, Dios conoce su corazón, pero es principios. Diga conmigo, principios. Hoy en día la iglesia en general, no digo sembradores, los cristianos en general, estamos siendo un pueblo muy vulnerable porque nos hemos dejado de cumplir principios.
Si usted ve países comunistas que no dejan leer la Biblia y llega un embarque o un pallet de Biblias, ellos las queman. Ellos no le dicen, es que una Biblia, pues ni los cristianos ni leen, no les va a pasar nada, que entre. No, ellos son radicales, no entra y punto. Porque eso va en contra de lo que yo estoy proponiendo. Aún si aún mismo, contrario a lo que cree nuestra fe, usted le dice tal cosa que tenga que ver apegado a la palabra de Dios, él le dice, no, este es mi principio, esta es mi verdad, y si no te gusta, no te gusta, pero yo me mantengo en eso. Pero nosotros los cristianos somos muy fáciles de cambiar principios que tienen que cumplirse para poder caerle bien al otro, para poder congraciarme con el otro, para poder llevar la cosa ligera, para poder estar bien en mi vida, porque el Señor me entiende. Es que yo no oré, Señor, todo el mes porque tú sabes, es un nuevo mes, es un nuevo tiempo, nuevos ajustes. No oré, no leí la palabra. No, Señor, es que tú sabes, yo ya me sé la palabra, ¿para qué leerla? Yo ya sé lo que dice Juan 3:16. No amé a los demás, sí, Señor, pero es que los demás son muy difíciles. No ofrendé, no, Señor, es que se me pasó. No diezmé, no, Señor, es que estoy pasando muchas necesidades. Y la palabra del Señor nos dice que donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. ¿Dónde está Isabela? La verdadera relación con Dios tiene que ver cuando yo le entrego a Él lo que para mí me parece valioso. Dice Mateo 6:21, porque donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Les vuelvo a leer, Mateo 6:21, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y nosotros delante de Dios tenemos que venir así, con nuestros tesoros. Ven, tráigaselo a Manuel. Anda. Señor, te entrego mis primicias. Dale un besito. Ábrelo. Cuando Jesús estaba predicando y vinieron muchos niños, no dejaban acercarlo a Él. Y usted se sabe esta historia. Porque decían, no, los niños vienen a molestar. Y Jesús les dijo, de cierto te digo que si no eres como niño no entrarás a los reinos de los cielos. Y no se estaba refiriendo a una edad, se estaba refiriendo a una disposición de nuestro corazón. A ser personas moldeables. Porque yo hablé con Isabela hoy en la mañana y Isabela lo hizo. Y el ser como niños es que si Dios lo dice, Dios lo dice. Amén. Por eso Jesús decía los principios. Tenemos que vivir por principios. Y el ser como niños no se refería a la edad, se refería a nuestra disposición, a nuestra obediencia, a nuestra entrega, a que si Él lo dice algo, nosotros lo creemos. Mateo 6:21 dice, porque donde está tu tesoro, ¿está qué? Y si su corazón está en sus finanzas, si su corazón está en su trabajo, si su corazón está en su familia, si su corazón está en cualquier otra cosa, que usted dice, no, yo esto no lo negocio, yo esto no lo entrego a Dios, ahí está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Y el Señor quiere que hoy le entreguemos nuestro tesoro. No lo estoy juzgando, porque yo todavía tengo muchísimas cosas por mejorar. Y hasta el día que nos vayamos a la presencia del Señor, vamos a seguir mejorando. Amén. Nadie puede ser perfecto. Sin la Biblia nos exhorta que tenemos un camino de perfección y que tratemos de caminar a la perfección. Pero quiero decirle que este es un año para su vida de bendición. Quiero decirle que este es un año de milagros. Quiero decirle que este es un año de grandes cosas.
Pero lo que el enemigo no quiere es que usted escuche la verdad. Y la palabra de Dios no se la arregla. Y la palabra de Dios no se la moldea. La palabra de Dios se la dice como es. Amén. Porque el enemigo no nos moldea ni nos adorna las cosas con nuestros hijos. Dice la palabra de Dios que el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir. Y si usted le abre una pequeñita puerta, él va a entrar y va a robar y va a matar y va a destruir. Y usted puede orar lo que pueda orar y no va a pasar nada si no cumplimos con principios. Amén. Principios. En nuestra vida como cristianos tenemos que aprender a vivir principios. La canción de fondo dice: decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Es una canción muy linda, pero la historia cuenta que son misioneros que cuando estaban predicando la palabra del Señor le dice: reniegas a Cristo y no te matamos. Y él le dijo: decidí seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Y los mataron. Es muy fácil cantarlo. Es muy fácil cantarlo. Y no crea que arrebatamiento y persecución va a ser solamente contra nuestra fe. Va a ser contra todo. Y si no vivimos contra principios y valores, va a ser muy fácil que retrocedamos y creamos a la voz del diablo. Amén. Y algo que yo hablaba con la pastora Daniela y le decía: pues el diablo no tiene reparo en entrar y destruir y decir y hacer. Porque como cristianos tenemos tanto reparo para decirse lo bonito, para que el hermano no se me vaya, ser su amigo, para que no se me ofenda. Yo quiero ser su amigo de por vida. Y ahí estamos, el uno sosteniéndonos y el otro aquí también. Y eso está bien. Pero tenemos que aprender a vivir por principios y valores y a ser sinceros delante de Dios. Yo no sé por qué áreas de los puntos que hemos estudiado en esta mañana usted dice: yo tengo que cumplir con ese principio. Tal vez este año es de orar más, porque lo que venimos a la iglesia, cuando venimos a la iglesia el domingo, es un medio, ¿sí?, de acercarnos a Dios, pero no es lo constante, es diario que nosotros tenemos que acercarnos a Dios. No sé si tal vez el primer punto es el que usted tengamos que trabajar en nuestra vida, o el segundo punto de leer más la palabra, o el tercer punto de amar a los demás y servir más a Dios y condición, o de diezmar y ofrendar porque usted no ha creído en la promesa o lo ha condicionado. ¿Cuáles son esos puntos que tenemos que trabajar este año? Algo que sí comencé a hacer también este año es decir: Señor, terminamos enero. ¿Qué hice en enero? Tenía que hacer varias cosas y no las hice. Pero si pasamos la vida corriendo, no es relación con Dios. Levantarse, trabajar, esto y dormir, levantarse, trabajar y dormir. Ese es el sistema que el enemigo nos quiere meter. Pero cuando vivimos en una relación con Dios, vamos a vivir analizándonos completamente, constantemente. Póngase de pie. No crea que es muy fácil predicar lo que estoy predicando. Mi esposa es testigo y no tengo que adornárselo. Estuve orando hasta muy temprano en la mañana. Pero si nosotros vivimos principios, nuestra vida van a ser diferentes. Nuestros jóvenes van a ser diferentes. En el 2019, en marzo, estábamos en un desayuno de mujeres. Nosotros habíamos venido de vacaciones aquí a California. Y vino una hermana y le dijo a la pastora Daniela: pastora, ¿puedo orar por ti? Y yo le dije: Daniela, pero nos invitaron a comer, dile a la hermana que ore rápido, por favor. Y la hermana dijo: ¿puede quedarse usted también? Y yo: sí, yo también me puedo quedar. Y la hermana hizo una oración normal.
No fue nada extraordinario, no bajó gloria, no bajó fuego, nada extraordinario. Fue una oración regular. Que realmente esas son las oraciones, no tiene que haber un show. Fue una oración regular. Pero Dios me dijo algo al oído. Me dijo, yo voy a bendecir a tu próximo hijo o a tu próxima hija. A tu bebé, me dijo específicamente. Y yo le dije al Señor, pero si no estamos embarazados. Y me dijo, no le va a faltar nada. Le dije, Señor, pero no estamos embarazados. No entendí. Y nos fuimos al desayuno que nos habían invitado después del desayuno, que usted sabe, con los cristianos comemos muchísimo. Después del desayuno fuimos a otro desayuno y no pasó nada. El domingo prediqué aquí y no pasó nada. Entonces yo le decía, Señor, pero nosotros no estamos embarazados, no entiendo esa palabra. Y en ese entonces los pastores viajaron a otro país y yo por eso prediqué ese domingo, veníamos de vacaciones. Y Martita nos transportaba. Y Martita dijo, tu esposa está embarazada. Y le dije, no, ella no está embarazada, nosotros nos hemos estado cuidando y no está embarazada. Y Martita dijo, ¿quién es Martita? Es la mamá de nuestra pastora Claudia. Dijo, yo no me voy a quedar con la inquietud. Y fue y nos llevó a una farmacia y nos compró una prueba de embarazo. Y él para eso la siguiente semana íbamos a ir a Las Vegas de vacaciones a conocer. Y el día lunes temprano en la mañana le dije a Dani, pues bueno, no perdemos nada, háztela. Y ella fue al baño tempranito en la mañana y se hizo la prueba de embarazo. Y Daniela regresa a la habitación y me dice, estoy embarazada. Y yo dije, tú estás jugando. No, sí, estoy embarazada. Para eso el Señor ya nos venía hablando de dejarlo todo y venirnos a Estados Unidos, a servirle a Él. Una cosa es llegar a servirle a Él y otra cosa es decir, vengo a trabajar a Estados Unidos. Y yo le dije, Señor, pero lo tomé con agrado ya en ese entonces. Pero si no hubiese llegado a esa palabra antes, yo lo hubiese tomado de otra forma, porque mi corazón no estaba preparado. Pero ¿por qué le cuento esta historia? Porque a pesar de que nosotros estuvimos embarazados y lo dejamos todo, no lo condicionamos al Señor, le dijimos, bueno, tú sabes por qué es el propósito, pero quiero decirle que a Isabela, que fue la primera, no le ha faltado nada. Él cumplió con su palabra y por ende Luciana igual, no le ha faltado nada. ¿Usted le puede dar un fuerte aplauso a Dios? Porque es fácil decirle, Señor, yo te voy a seguir según estas formas. Pero cuando nosotros cumplimos principios, nosotros hacemos nuestra parte y Dios se encarga de su parte. Amén. Yo quiero animarlo a usted, que si es de bautizo, si el Señor le estaba hablando de bautizarse, toma el primer paso hoy. Todavía no va a ser el llamado, el pastor va a hacer el llamado, pero que deje que el Señor lo guíe y usted pueda dar ese paso. Si es de ofrendas y diezmos, que usted pueda tomar un sobre, en su puesto están los sobres, en las bolsitas, y le diga, Señor, a partir de este mes yo voy a comenzar a cumplir el principio. No lo sé, no estoy seguro, pero sé que tú me vas a cumplir con tus promesas. Al igual que las primicias. Yo no sé qué área, pero que usted hoy le diga al Señor, esta área te la entrego a ti. Cualquier área que sea, la oración, lectura de la palabra, que usted le diga en este momento, yo me voy a entregar a ti completamente. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque hoy tú has hablado a nuestra vida. Y cuando tú hablas, hablas con verdad, hablas con realidad, no hablas adornando nada. Habla, Señor, completamente a nuestra vida. En el nombre de Jesús, hoy te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has hablado. Gracias, Señor, porque todo lo que has traído a nuestra vida, has venido hablando a nuestros corazones. Y perdónanos, Señor, si es que muchas veces hemos creído que relacionarnos contigo es solamente venir a la iglesia. Relacionarnos contigo va mucho más allá.
relacionarnos contigo, Señor, va por medio de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos, de amar a los demás, de bendecir a los demás, de orar, de leer tu palabra. Hoy, Señor, queremos decirte que queremos vivir esos principios. Y yo no sé qué principio tal vez usted ha dejado de cumplirlo. Que usted le pueda decir, Señor, hoy me comprometo a partir del 2024 a vivir bajo tus principios, porque quiero vivir en tus promesas. En el nombre de Jesús. Que si el Señor le está hablando de orar, de leer la palabra, de bautizarse, de empezar a ofrendar y a diezmar, de entregar sus primicias al Señor, lo primero, que usted acepte a lo que el Señor lo está moviendo, en el nombre de Jesús. Pero este año no puede ser un año diferente, no puede ser un tiempo diferente si hacemos lo mismo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Hoy, Señor, te doy gracias por cada hombre, por cada mujer, por cada joven, en el nombre de Jesús, que está decidiendo seguirte completamente, Señor, completamente, sin reservas, sin condiciones, completamente en el nombre de Jesús. Quiero hacer una pregunta. ¿Quién ha venido por primera vez en este día? Primera vez a la iglesia y que quiera aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Primera vez que usted no haya hecho la oración. Bienvenida, bienvenidos. Usted le puede dar un fuerte aplauso a Dios. Quiero que repitan esta oración conmigo y los demás los vamos a acompañar. Amén. Señor Jesús, hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres. Quiero vivir bajo tus principios. Ayúdame en este nuevo caminar en el cual estoy decidiendo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjeme orar por la pareja que acaba de llegar. Señor, te doy gracias por esta pareja que tú la has traído a tu casa, que tú has hablado a su vida, Señor. Y te pedimos, Padre, que en este nuevo caminar tú los ayudes, tú los guíes en el nombre de Jesús, los fortalezcas y en el momento de debilidades tú seas su guía y su dirección, y que nosotros como pueblo podamos ser quienes les ayudamos en esta carrera, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.